Demos la bienvenida al doctor Miguel Ángel Asturias, abogado, doctor en Derecho Penal y Ciencias Sociales, especialista en Derecho Ambiental de la Universidad de Belgrano, en Argentina, desde donde nos acompaña. Miguel Ángel Asturias es profesor titular de la materia Delito Ambiental en la carrera de especialización de Derecho Ambiental y Recursos Naturales. Con una vasta trayectoria académica y científica, es autor y director de la revista en Ciencias Penales y Sistemas Judiciales, así como del Centro de Investigaciones de Derecho Penal, Ambiental y Climático. Un honor, Miguel Ángel. Bienvenido. Bueno. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a Zulia Roman, presidenta del proyecto. Hola, hola. ¿Me escuchan? Te escuchamos. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Zuli Roman, presidenta del proyecto Expediente Rojo, por invitarme a participar de esta jornada internacional de foros virtuales de crímenes ambientales en pandemia. Es para mí un honor estar con todos ustedes. Bueno, la idea de mi ponencia es abordar los crímenes ambientales internacionales en tiempo de pandemias, y en especial la del COVID-19. Y también charlar un poco de la realidad en Argentina sobre los delitos ambientales. Bueno, los delitos ambientales, y en especial los relacionados con la explotación delictiva de los recursos naturales, claramente todos sabemos que afectan nuestras vidas diarias, desde los alimentos o el agua que utilizamos hasta el aire que respiramos. Como vemos, todos ellos constituyen derechos humanos fundamentales. Los recursos naturales del ambiente, todos sabemos, son finitos. Por eso debemos combatir los crímenes ambientales no solo por nuestro bien, sino por las generaciones futuras y la sustentabilidad de nuestro planeta. Por eso existe una preocupación de la comunidad internacional por el aumento, magnitud y terribles efectos que causan los crímenes ambientales. Incluso se empieza a hablar y a temer por la posibilidad de un crimen ambiental masivo que produzca el fin de la humanidad o la afecte de una manera desconocida. Los responsables principales de los crímenes ambientales muchas veces son las empresas multinacionales, los estados o las bandas de crimen organizado. Algunas veces en connivencia entre las mismas empresas multinacionales o los estados. Sin un acto corruptor de un servidor público, difícilmente puede haber un crimen ambiental. Creo que ese es un concepto que abarca a todos los delitos ambientales que ocurren en todas partes del mundo, y por eso tenemos que bregar por una normativa penal ambiental internacional que los proteja. No podemos desconocer que los ambientales tienen íntima relación con las violaciones a los derechos humanos, los conflictos bélicos y la puja de poder por dominar el mundo. Muestra clara de esto es tal vez la pandemia que estamos viviendo. Las violaciones a los derechos humanos ya no se asocian solamente con los estados, sino también con las grandes empresas multinacionales, en especial aquellas que trabajan en la parte extractivista y la agroindustria, que violan los derechos humanos y afectan gravemente al ambiente. De ahí que nace la necesidad de una protección ambiental internacional amplia contra la posibilidad de una grave agresión que afecta a la salud pública, la vida tanto humana de todos nosotros como no humana, y de todo el ecosistema Tierra, incluyendo la biosfera. Como ejemplo de estos delitos podemos mencionar. Hola, hola, ¿me escuchan? Te escuchamos. Ah, perfecto, no, porque se me ha ido la imagen. Les decía, como ejemplo de estos delitos podemos mencionar los casos de responsabilidad por el producto, el tráfico ilegal de medicamentos, de flora y fauna, la deforestación y la quema ilegal de bosques y en regiones enteras, las sustancias y residuos peligrosos, la contaminación del agua, de los alimentos y el ambiente en general, la fumigación con tóxicos, la explotación de los recursos naturales y de otras actividades riesgosas producidas por el hombre, que debemos prestar a partir de ahora mucha atención. Todas las conductas mencionadas deben ser penadas, cuando la agresión ambiental sea de gran magnitud, y sin importar que haya sido cometida, tanto de manera dolosa como culposa. Que el ambiente es un derecho humano fundamental, que debe ser protegido para asegurar un desarrollo social sustentable para la vida humana en todo el planeta. Un ejemplo claro de un crimen ambiental contra la humanidad es el cometido hace un tiempo con los incendios forestales intencionales en el Amazonas, pulmón verde del planeta, y también en otras partes del mundo.
También la pandemia mundial que estamos atravesando es una muestra de una grave agresión ambiental que afecta a los derechos humanos. Y si bien todavía se desconoce su verdadero origen, seguramente pueda deberse a dos razones. La primera, a un acto voluntario o involuntario provocado por el hombre en un laboratorio, el cual no se quiso o pudo frenar o informar a tiempo a las autoridades sanitarias internacionales para frenarlo, sin perjuicio de las demás responsabilidades de los representantes de cada Estado de cómo gestionó la llegada de la pandemia a sus países. Pero quiero destacar una posibilidad que es la relacionada con un efecto colateral de los daños causados al ambiente, tanto por el calentamiento global como principalmente por el cambio climático, provocado por el hombre a nuestro planeta, a través justamente de la Comisión de Crímenes Ambientales que afectan de modo irreversible a los ecosistemas naturales y a sus animales. Además, esas graves conductas producen un mayor acercamiento de los humanos a los animales, lo que facilita la transmisión de la zoonosis. Según Interpol, la invasión humana de zonas forestales, impulsada por la tala ilegal, ganadera y la minería ilícita, está aumentando el contacto humano con las enfermedades infecciosas de la fauna silvestre. Esta última hipótesis que estoy manejando, mencionada como posible para buscar el origen del COVID-19, sin dudas sería la más compleja y peligrosa, ya que nos posicionaría ante la posibilidad latente de que se produzcan nuevas pandemias. En este sentido, entendemos que la comunidad jurídica internacional debe proteger universalmente de manera urgente al ambiente, como el mayor bien con el que cuenta la humanidad. No es otra cosa que nos viene bien citar en este caso las palabras del Papa Francisco, que se debe proteger la casa común, y en estos tiempos de un genocidio virósico. El ambiente representa un interés jurídico colectivo que busca proteger toda afectación a los derechos humanos fundamentales que tengan que ver con la vida, con el agua, con los alimentos y con la salud, y evitar que los daños ambientales graves, como la pandemia que nos azota, continúen produciendo gran cantidad de muertos y inmigrantes ambientales, que es otro de los graves flagelos que va a dejar esta pandemia. Si bien primordialmente se debe proteger al hombre, lo cierto es que no debe hacérselo desde una postura antropocentrista, sino desde un enfoque creacionista o ecocentrista, en donde se reconozcan otros sujetos de derechos, como el no humano, especialmente al ambiente y a las generaciones futuras, para el mejor funcionamiento de la vida de nuestro planeta. Como vemos, hay una necesidad de que la comunidad internacional disponga de la creación de una normativa ambiental penal internacional universal que regule los crímenes ambientales y disponga al tribunal que los debe juzgar. Actualmente parece justamente poco probable que sean perseguidos y condenados por la competencia de la Corte Penal Internacional, sin que se produzca una modificación del Estado, lo cual tendría pros y contras, pero no perdemos las esperanzas de que así sea. Tal como desarrollamos junto a otras propuestas de juzgamiento de los crímenes ambientales internacionales en la obra de la que soy autor, Crímenes, Delitos o Graves Agresiones Ambientales Nacionales e Internacionales, de la editorial Cátedra Jurídica en Argentina. En la obra citada propusimos la mejor solución para juzgar los crímenes ambientales. Creemos que la creación de tribunales penales ambientales internacionales o regionales, con un estatuto que contemple todas las necesidades para evitar la impunidad y posible destrucción de la humanidad. Ojalá que nos escuchen los que deban escuchar y sientan cómo el planeta, ya sea denominándolo como Gaia o como Pachamama, clama o nos vaticina lo que puede pasar si no hay un urgente cambio y se lo protege de los crímenes ambientales internacionales contra la humanidad. Bueno, no quiero dejar de hablar tampoco de la delincuencia ambiental organizada, y para ello lo mejor es tomar los informes de Interpol y de la ONU Medio Ambiente, que reconocen justamente a los delitos ambientales como uno de los negocios ilícitos
más rentables del mundo, luego del tráfico de drogas y la trata de personas. Las figuras legales que los componen son el comercio ilegal de flora y fauna silvestre, el tráfico ilícito de recursos naturales, la venta de medicamentos adulterados o falsificados, el tráfico de desechos peligrosos y radioactivos, y unos nuevos delitos que se están viendo, que son los relacionados con el plástico, que más adelante voy a tratar. Delitos de contaminación ambiental, la pesca ilegal y la minería ilegal o a cielo abierto. Las víctimas de estos delitos quedan en evidencia en el anuario 2019 de Interpol, en donde resalta el apoyo a la seguridad medioambiental, en donde se hizo principal hincapié en que tenemos la obligación moral hacia las generaciones futuras de proteger nuestro patrimonio natural frente a los delincuentes sin escrúpulos que saquean los recursos naturales, contaminan el planeta y destruyen la flora y la fauna, únicamente para obtener beneficios económicos. Así Interpol colabora con los países miembros y con organizaciones internacionales afines para concientizar acerca de los peligros crecientes que es nuestro ya frágil ecosistema y combatirlos para que los contaminadores paguen finalmente y no queden impunes. Interpol dirige una operación mundial contra las formas graves de contaminación marítima, en la que participan 61 países y más de 200 organismos encargados de la aplicación de la ley. Durante la operación de un mes de duración y realizada en octubre de 2019, se descubrieron más de 3.000 delitos ambientales. Los alcance de los delitos de contaminación a escala mundial. Entre otras actividades, las autoridades llevaron a cabo inspecciones en refinerías ilegales de petróleo, responsables de graves fugas de hidrocarburos en Nigeria, y organizaron la repatriación de residuos plásticos transportados ilegalmente a Malasia desde Bélgica vía Hong Kong. Algunos países iniciaron campañas de concientización de la ciudadanía. Por ejemplo, donde se retiraron más de 600 kilos de desechos de las Islas Galápagos, que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad. Los delitos de residuos plásticos, que antes les mencionaba, han surgido en los últimos 2 años, con un crecimiento exponencial, y han generado grandes ganancias a nivel mundial. Están, por ahora, principalmente relacionados con las regiones de Asia y Europa. Hay varias conductas ilícitas para su comisión, como lo son la incineración ilegal, el transporte mediante registros fraudulentos, falsas documentaciones respecto del transporte y vertederos de residuos ilegales. Esas conductas representan un grave riesgo, incluso terminan formando partículas de microplásticos consumidas involuntariamente por los animales y trasladadas a los humanos. Respecto de los delitos relacionados con la pesca ilegal, las autoridades tailandesas, en colaboración con Interpol, capturaron en noviembre pasado, frente a las costas de Phuket, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, que figuraba entre los más buscados del mundo. Los delitos contra la flora y la fauna silvestre no solo esquilman nuestros recursos naturales, sino que además repercuten en la sociedad a través de una serie de fenómenos conexos que tienen que ver con la violencia, el blanqueo de capitales y las estafas, además de la seguridad informática de los países. Los ministros del G20 ya reconocen la función de Interpol. Los delitos contra el empiezan a ocupar un lugar central en el orden del día de carácter internacional. De la reunión ministerial, por ejemplo, del G7, celebrada en Francia. Los ministros hicieron hincapié allí en la necesidad de potenciar la capacidad de las fuerzas del orden nacional para llevar a cabo investigaciones transnacionales, así como de aumentar el intercambio de información a través de los distintos países que conforman Interpol. Otro ejemplo fue la operación Thunderball, duro golpe a los traficantes de especies silvestres, en el marco de una operación conjunta llevada a cabo entre Interpol y la Organización Mundial de Aduanas. Los agentes de aduana, policía y medio ambiente
de 109 países participaron y incautaron ejemplares o productos de especies de fauna y flora silvestre protegida, desde grandes felinos y primates vivos hasta madera, especies marinas y artículos derivados de ellas. La operación se llevó del 2019 y dio lugar a 237 investigaciones, 586 detenciones y 55 enjuiciamientos. Los delitos ambientales son cometidos en estados débiles para proteger su ambiente y con falta de voluntad para combatir este fenómeno, en donde hay marginación de grupos sociales, corrupción y permeabilidad de las fronteras. La delincuencia contra el medio ambiente no tiene fronteras, puede afectar el principio de soberanía, a la seguridad, a la economía o a la gobernabilidad de ellos o de toda una región. Las redes de delincuencia organizada son las responsables de un porcentaje significativo de los delitos contra la flora y la fauna silvestre y de contaminación, que consideran de bajo riesgo y alta rentabilidad. Utilizan las mismas rutas que para el contrabando de drogas, armas y personas, de ahí su crecimiento. Y con la comisión de ellos se violan los derechos humanos, no humanos, se explota a las personas, una gran inmigración ambiental, como antes les mencionaba. Muchas veces, algunos de estos delitos son cometidos por personas jurídicas, empresas multinacionales, en connivencia con los estados. Como forma de combatirlos, proponemos tomar a los delitos ambientales como una amenaza grave para la paz, el desarrollo sostenible y la subsistencia de nuestro planeta. Incorporar acciones de prevención con el uso de nuevas tecnologías y controlar las fronteras, monitoreo preventivo con radares, con satelitales, con geolocalización, entre otros. También proponemos la formación de los operadores judiciales, fuerzas de seguridad e inteligencia altamente capacitadas, acompañadas de planes integrales y coordinados mediante cooperación internacional entre los estados y organismos como Interpol. También proponemos evitar la corrupción de los funcionarios públicos, el blanqueo de capitales provenientes de estos ingresos de bandas criminales y su afincamiento en nuestros territorios. Por último, la necesidad de normas penales del crimen organizado ambiental que sean específicas para juzgar estos delitos, y la creación de tribunales ambientales internacionales, regionales y nacionales. Ellas constituyen la única forma de dar respuesta a esta nueva problemática mundial que puede llegar a poner en riesgo la existencia de la humanidad tal como la conocemos. Bueno, finalmente les quiero hablar de la situación particular de la Argentina. Argentina enfrenta la lucha a los ambientales, al igual que parte de la TAM. Hemos sufrido durante la pandemia, en gran parte de nuestro territorio, incendios forestales intencionales de grandes magnitudes que afectaron gravemente a nuestro territorio y a los humedales que se encuentran en nuestro territorio, lo cual constituyen verdaderos ecocidios. Relacionados con ello, no puedo olvidarme del tráfico de madera, al igual que parte de la región, junto a África, Asia y Europa. Actividades estas que no durante la pandemia. También sufrimos grandes problemas de contaminación del ambiente, producto de la agroindustria, y las empresas extractivistas, basurales a cielos abiertos y contaminación de las aguas, entre otras conductas. También sufrimos la pesca ilegal en el mar argentino, que es una muestra más de cómo el crimen organizado lucra con la explotación ilegal de nuestra fauna marina. Lo mismo ocurre con otras especies, con la flora y la fauna naturales. Ejemplo de ello podemos tratar en el tráfico ilegal de especies silvestres, al igual que en parte del LATAM, con el cese del tráfico de marfil de otras regiones, se dio lugar al aniquilamiento y desaparición del yaguareté, que justamente lo que buscan es traficar con sus colmillos. Finalmente, existe un proyecto de instalar megafactorías porcinas, lo cual está siendo debatido en nuestro país. Bueno,
Finalmente, sería comentarles o hacerles saber, según me pidió Zuli, qué es lo que actualmente tiene como legislación penal ambiental nuestro país y hacia dónde se dirige. En nuestro país se encuentra dividida la legislación penal ambiental, por una parte dentro del Código Penal, en donde se encuentran los delitos de incendio y los delitos contra la salud pública, y fuera del Código Penal existen algunas leyes penales nacionales que regulan tanto los residuos peligrosos, el maltratamiento y la protección de la fauna silvestre. Actualmente existe un anteproyecto de Código Penal con media sanción que prevé un título específico con la incorporación dentro del Código Penal de los delitos ambientales, y otro que tiene que ver con la protección penal del patrimonio arqueológico y paleontológico de nuestro país. Además, se han creado en los últimos años algunas fiscalías ambientales y hay un proyecto de creación de tribunales ambientales federales para todo el país, que incluiría también de competencia federal, de una competencia múltiple y amplia, y la creación de fiscalías ambientales y defensorías en todas las provincias de la Argentina. Por último, y terminando mi ponencia, no quiero dejar de preguntarles a todos ustedes, para que todos estemos atentos y tratemos de ver qué se puede hacer, es qué va a pasar con la cantidad de residuos patogénicos y demás insumos y elementos que se han utilizado para combatir a la pandemia. ¿A dónde van a ir a parar? Nada más, y muchas gracias a todos por escucharme, y les cedo la palabra a Zuli. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel Asturias. Durante la pandemia se dio la flexibilización de los estándares ambientales, pero es importante no bajar la guardia contra estos crímenes ambientales. Me gustaría notar que la contaminación por la acumulación de la basura y los vertidos de todo tipo son un problema de ámbito internacional, como bien ya lo mencionó Miguel Ángel, por lo que muchos países se han dado a la tarea de establecer acciones para contrarrestarlo. Estados Unidos es el principal productor de basura en el mundo, con millones de toneladas de desechos industriales al año, cifra que seguramente durante esta pandemia se incrementa cada día ante los desechos que esta va generando, como ya bien lo mencionaban, incluidos los desechos tóxicos y en muchos casos desechos altamente peligrosos. El 30% de los recursos mundiales es consumido precisamente por Estados Unidos. Un estadounidense produce 3 veces más la cantidad de residuos que cualquier otro habitante del planeta y lo convierte, sin duda, en un foco de contaminación. Cabe señalar que ante esta situación, algunos estados como California han implementado una gestión general de residuos con la que reduce fuentes para evitar la creación de desechos y favorecer el reciclado. Vamos a dar la bienvenida a nuestra próxima invitada, Verónica Padilla, directora ejecutiva de Pacoima Beautiful, organización sin fines de lucro dedicada a la justicia ambiental en el Valle de San Fernando, ubicado al noreste de la ciudad de Los Ángeles, California, desde donde ella es originaria. Verónica tiene una licenciatura en Geografía y Estudios Ambientales y una maestría en Planificación Urbana, ambos de la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA. Y por los últimos 10 años, su compromiso ha sido el mejoramiento urbano y de justicia social en su comunidad. Adelante, Verónica, ¿y podrías abrir tu micrófono? Adelante. Sí, muchas gracias y un placer estar aquí con ustedes. Me da mucho gusto poder presentarles sobre Pacoima Beautiful y cómo nosotros organizamos a nuestra comunidad con el medio ambiente. Yo sé que quizás el medio ambiente es lo último que las personas se preocupan diario porque están enfocados en trabajar, en los niños y cosas de la casa, así que el medio ambiente no es prioridad. Pero en nuestra comunidad hemos estado trabajando para unirnos y poder hacer cambios porque hay tantas cosas que nos afectan. Entonces me da mucho gusto poder compartir con ustedes lo que hacemos nosotros para involucrar más a nuestros residentes. Voy a tratar de compartir mi pantalla y sí, espero que trabaje ¿Sí ven algo? Sí. Ok.
Perfecto. Ok, perfecto. Gracias. Como decía, gracias por la invitación. Ese es el Pacoima Beautiful. Y Pacoima Beautiful empezó desde 1996 por 5 mamás que estaban muy preocupadas por la ciudad que no estaba dándonos servicios y estaban cansados de ver basura y no ver árboles y cosas más mejores para la comunidad. Así que esas 5 mamás fueron las que se organizaron para crear lo que es Pacoima Beautiful ahora. Y disculpe que no traducí mucho de mi presentación, pero tengo muchas fotos y espero son más interesantes, yo creo. Pacoima Beautiful, nuestra misión es el medio ambiente, justicia medioambiental, y proveemos mucha educación para nuestros residentes para saber cómo crear cómo crear el cambio, ¿no? Y también nos enfocamos en cambiar las pólizas de la comunidad para también traer estos mejoramientos. Y algo nuevo es que nos enfocamos en el arte y la cultura para poder promover más la salud y la sostenibilidad del Valle de San Fernando. Y nomás para darles una idea de cómo es Pacoima, como dijo, estamos en Los Ángeles, en el Valle de San Fernando. Somos como de 3 millas cuadradas. Y hay un poquito más de 100,000 residentes. No, y antes de continuar, Zuli, ¿está bien si apagamos los micrófonos? Porque me estoy con mi español no siendo tan bueno. ¿Podríamos apagar, por favor? ¿Podrían silenciar sus micrófonos si son tan amables? Gracias. Adelante, Verónica. Muchas gracias. Estaba comentando que somos una comunidad principal latinoamericanos, aunque antes era afroamericanos, cuando esta comunidad era realmente la única lugar donde se podía comprar casas. Y donde gente de color podían comprar casas. Y era un lugar bueno porque había muchos trabajos como GM, Price Pfister, Boeing, unas compañías grandes. Pero cuando se empezaron a ir esas factorías en los 90 también se fue cambiando la comunidad y ahora es principal latinoamericano. Y aunque se ven muchas casas, la realidad es que muchas de estas casas están convertidas en separadas, ¿no? Donde regularmente hay una familia, hay 3 o 2, 3, hasta 4, porque no hay viviendas baratas que la gente pueda pagar. Entonces empiezan a dividir una vivienda. Y nomás para dar unos datos de salud, 17% de nuestra comunidad tiene obesidad, sufre de obesidad. Y yo creo que se da a entender eso porque como el aire, la calidad del aire no está saludable, es más difícil querer ir afuera a hacer ejercicio o algo así, ¿verdad? Y luego no hay bastante parques en nuestra comunidad donde puedes ir a hacer ejercicio y disfrutar del aire limpio. Debería de haber por lo menos 600 acres de parques para una comunidad del tamaño de nosotros, pero nomás hay 54 acres. Así que se ve que hay mucha necesidad para los parques. Y también hay 20% de asma y 6% de diabetes. Y tengo que decir que creo que estos números están más altos ahora, son un poquito antiguos los números, pero creo que ya este tiempo son más altos. Y usamos algo que se llama el Cal EnviroScreen. Esto te deja saber qué contaminada está tu comunidad. Y como ven aquí, la área roja, eso es Pacoima, que indica que estamos lo más alto, lo más contaminado. Y es por eso que nosotros en Pacoima Beautiful todavía hacemos lo que hacemos. Yo soy de esta área, yo
crecí en esta área, muchos de mis compañeros que trabajamos aquí crecimos en esta área, así que en verdad entendemos la necesidad y los problemas y por eso la pasión para ver estos cambios existe en nosotros. Y unas más imágenes, vemos muchos trailers que pasan por nuestra comunidad porque estamos rodeados de 3 autopistas y por eso hay tantos trailers que vienen de las diferentes industrias y usan los autopistas. Hay lugares que reciclan metal, reciclan partes de carros, también pintan carros, cortan granite, no sé si granite, el granito, y muchas industrias así. También ven una imagen del ferrocarril que está pasando 24 horas en nuestra comunidad y en la esquina pueden ver una avioneta porque también tenemos un aeropuerto bastante grande en nuestra comunidad y nadie que yo conozco tiene un avión ahí. Este aeropuerto no contribuye nada positivo a nuestra comunidad, pero sí contribuye todo lo negativo. Hace 2 semanas, desafortunadamente, uno de estas avionetas chocó, yo diría casi 6 pies de una casa. Y como muchos latinos acostumbramos a estar afuera, nuestros latinos de la tercera edad, estar afuera de la casa tomando un cafecito en la mañana. Y había una señora que estaba allí, ella corrió, su pelo agarró fuego, ella cayó cuando corrió y su nieto de 12 años fue la que lo ayudó. Y dice el niño, le decimos al niño que muy bien hecho, que salvó a su abuelita, pero él dice que no se siente como un héroe, él se siente mal porque él oía el piloto que lloraba de auxilio, pero él no podía salir a ayudarlo porque había mucho peligro, ¿no? Así que esa comunidad quedó muy traumada porque sintieron esto, y lo que más nos da coraje personalmente es que el aeropuerto no ha venido a hablar con ellos. Sus ventanas quedaron rotas y nadie ha tenido de darle la dignidad de ver cómo ellos quedaron. Y la señora tuvo la compasión de hacer un altar para el piloto. O sea, ella sí pensó en otros, pero no reciben el mismo respeto del aeropuerto. Ellos nomás se preocupan en lo suyo. Y por eso estamos en esta campaña, aunque estamos en pandemia, de asegurarnos que ya después de 75 años este aeropuerto sea cerrado y que lo conviertan en algo más positivo para nuestra comunidad. Voy a seguir porque tengo más fotos que enseñarles. Este es otro mapa sencillo. Lo rosado ahí enseña los sources, lo que está causando la contaminación en nuestra comunidad. Bueno, estos son una foto de lo que llamamos nuestros community inspectors, nuestros inspectores comunitarios. Estos son pocos, la verdad son más, pero estos son residentes de la comunidad que se unen con nosotros una vez a la semana y ellos reciben clases en entender quién dirigen, qué agencias son responsables, por qué representantes gubernatorios tenemos, para que ellos entiendan cómo reportar problemas y buscar resolución a los problemas. Así que ellos reportan cuando ven una compañía que está tirando agua sucia, cuando hay algo en el aire que está pasando. Ellos son los ojos en la comunidad y los oídos en la comunidad y los que están reportando estos problemas para mejorar la comunidad. Esta es una junta típica en un lunes. Como ven, hay mucha gente que viene y esto es muy único de Crime Beautiful, que de verdad enseña las ganas de nuestra comunidad en pelear juntos para crear la diferencia en nuestra comunidad. Y ven ahí que hay niños chiquitos, hay mujeres, hay hombres, y eso es bueno saber que
que se unen todos para hacer la diferencia. Y también trabajamos con nuestros elegidos. Somos nosotros trabajando a limpiar la autopista. Hacemos muchas limpiezas de la comunidad, porque eso es importante, ver que estamos dando también nosotros de nuestro tiempo. Aquí estamos felices porque ganamos una propuesta en el condado que nos ayuda a traer más parques en comunidades como nosotros. Aquí es otra victoria. Estamos con la concejal Nuri Martínez, que es la presidenta del Concilio de Los Ángeles. También felices porque tenemos un nuevo programa donde va a traer energía solar en muchas compañías, y eso es algo que hemos estado peleando. Aquí está Sofía con un residente. Nosotros hacemos mucho de esto, donde vamos a los parques, a las ferias de salud, lo que sea, donde nos inviten a hablar sobre diferentes cosas que estamos haciendo. Y nuestros voluntarios comunitarios son parte de que nos ayudan a hacer estas presentaciones. Ellos están muy bien informados y participan mucho en ayudarnos a agarrar información. Aquí está una foto de Sofía. Quería hablar específicamente de ella porque ella empezó con nosotros por lo menos hace 10 años. Llegó como una mamá muy interesada en el medio ambiente porque su hijo tiene asma y ella también sufre de otros problemas secundarios, y ella quería saber cómo involucrarse y crear cambios en su comunidad. Y era muy calladita, pero ella quería que haya una cruce de luz en su comunidad, y ella nos preguntó cómo puedo hacer eso, y le enseñamos que tenía que juntar firmas. Y ella se dedicó a buscar las firmas que necesitaba, y después de un año ella agarró el semáforo en su calle. Y vino la prensa y ella le tocó hablar y todo. Yo creo que le gustó ser famosa, ¿no? Porque después de eso ella siguió muy involucrada, y después dijo, pues ahora yo quiero luces en mi calle. Y otra vez agarró sus firmas y agarró sus luces. Y no paró allí. Ella dijo, yo quiero una parada, un stop sign, un alto, porque muchos carros estaban pasando, y también con sus firmas agarró su stop sign. Y su última logro fue estos topes en su calle, porque muchos carros estaban pasando muy rápido, y aquí tenemos una foto de ella. Pero la razón que hablo sobre Sofía es para enseñar que sí toma tiempo, pero la verdad que la acción comunitaria sí trae cambios en nuestra comunidad. Esta es otra foto de Catalino. Está enfrente del aeropuerto que estaba hablando, y Catalino es uno de otros de nuestros miembros que también es súper activo, y nos encontró nomás caminando por la calle una vez y vio lo que estábamos haciendo y vino, y ya tiene como 3 años con nosotros. Ayuda a hacer llamadas y a ayudar a promover la justicia medioambiental. Pero también lo quiero mucho a don Catalino porque yo aprendo de él mucho en cómo hacer llamadas y cómo hablar más en español mejor. Ahora, esto es una foto de lo que llamamos Mercado Pacoima. Nos dimos cuenta de que mucha de nuestra gente está creciendo frutas y hierbas en sus casas. Y no sé si se dan cuenta que a veces los árboles están llenos de frutas y nadie lo agarra la fruta y se echa a perder. Y siendo una comunidad que necesitamos ayuda para comprar comida, para encontrar comida fresca, les pedimos a nuestros vecinos que nos den esa fruta, y una vez por mes traemos toda la fruta y la regalamos. Y empezamos con unos chiles y unas naranjas en una mesa hace ya casi 2 años, y ahora tenemos más de 7 mesas con nopales,
cebollas, naranjas, limón, de todo. La gente ha sido tan generosa que ellos dan de todos, guayabas, bueno, todo eso, muchas cosas buenas, y la gente viene gratis en la mañana para agarrar lo que ellos necesitan. Y la línea, si no llegas a alinearte, no, a la fila, no agarras después de una hora porque todo se va. Es más, creamos un área de solo hierbas y Julio está dándonos su espalda, pero Julio es de Perú y Julio sabe de todas estas hierbas, nos dice que es bueno para un dolor del estómago, uno para dormir, que es bueno para todo remedio, él no lo dice, así que él está ahí de voluntario y comparte con la comunidad. Y es una buena manera de prevenir que se gaste la comida y también para darle a la gente más necesitada y crear el sentido de comunidad juntos y de compartir, ¿no? Esta es otra foto de don Martín que hizo el primer, no car wash, pero una lavada de las sillas de ruedas, porque sabemos que no hay muchos servicios para nuestra comunidad en sillas de ruedas. Este fue el segundo y vino COVID, no tuvimos el tercero, pero esperamos continuar dando estos servicios porque de verdad hay necesidad en todo aspecto de nuestra comunidad. Pero otra vez, unidos nos ayudamos uno al otro y hacemos la diferencia. Este es Earth Day. Cada abril aquí en los Estados Unidos tenemos el Día de la Tierra. No sé si es mundial, pero nosotros lo celebramos siempre con una limpieza. Es mundial, ok, muy bien. Pues nosotros siempre lo celebramos haciendo una limpieza. Este año decidimos plantar un jardín en la calle. Ese es el primer jardín en la calle en San Fernando. Y esta partecita de calle es donde la gente venía y tiraba sillones, teles, cosas de construcción y todo. Decidimos limpiar todo eso y poner este jardín. Y la verdad es que yo no sabía si iba a sobrevivir el jardín después de que lo plantamos y me da mucho gusto decir que sí ha sobrevivido y gracias a los vecinos que se han juntado cada mañana, salen y traen con sus botes y riegan y piscan y tienen el jardín tan bonito y ya no es un lugar donde tiran basura. Y pensamos hacer más jardines así porque otra gente de la comunidad ve esto y dice, yo quiero uno también. Y la gente que pasa puede tomar un pepino, lo que encuentren es gratis para ellos. Y esta es nomás una foto de la gente que vino a ayudarnos ese día a plantar. También vamos juntos con nuestros miembros al City Hall, al Ayuntamiento de Los Ángeles y abogamos para diferentes pólizas. Este era un día de los muertos, por eso ven las flores allí, para hablar sobre la industria de basureros, que es muy peligrosa, y queríamos derechos que los protejan y que les den respeto a ellos y a sus familias. Y cuando no pueden hablar inglés, siempre estamos ahí nosotros para ayudar traducción, así que no hay excusa para no participar. Y muy rápidamente nomás tengo más fotos de nuestros estudiantes que también participan muy activos en el trabajo que hacemos nosotros y nos gusta llevarlos a actividades afuera para que ellos también tengan amor a la naturaleza y poder defenderlo con coraje, ¿no? Porque queremos que ellos entiendan que si no lo protegemos se nos va a ir. Así que aquí ya están fueron a Mono Lake junto de Yosemite. Y también hablamos sobre las bicicletas y lo importante de usar bicicletas y dejar el carro para no contaminar el aire. Y vamos mucho a las montañas a poder olvidarnos del estrés, olvidar de los problemas y de verdad estar juntos en comunidad.
el censo acaba de pasar. Como decía, usamos el arte para poner nuestros mensajes. Estos son unos paneles de arte que están junto de nuestra oficina y siempre lo cambiamos con un diferente mensaje. Como le digo, aquí es el censo. Y estas es unas últimas fotos, perdón, donde estamos pidiendo que cierren una planta de gas en nuestra comunidad que estaba echando o está echando methane. Ya tiene 3 años y apenas nos dijeron que esto estaba pasando, así que nosotros hicimos un evento para decirles que lo cierren, que ya basta, que no nos pueden seguir tratando así. Y igual como el aeropuerto, esta planta de gas no tomó el tiempo de decirnos que estaba pasando esto y lo dejó, la razón que sabemos fue por accidente. Y gracias que sabemos ahora y ahora podemos pedir que cambien su forma de ser ahí en la planta y en vez de usar diésel y otros gases, que mejor piensen en ser una planta solar, algo limpio que no contamine a la comunidad. Y como siempre traemos el arte a nuestros movimientos y otra vez era tiempo de Día de los Muertos y les pusimos allí un altar representando a la gente que ha muerto por causas respiratorias o algo así. Se lo dejamos ahí para que se acuerden. Y aquí pueden ver mejor la planta. Aquí tenemos a Carlos Regalado, uno de nuestros activistas más jóvenes, que habla bien apasionadamente y yo aprendo mucho de Carlos y es un estudiante de DACA, así que me motiva más porque él no tiene miedo de hablar por sus derechos y me encanta ver esa motivación de nuestros jóvenes y también de nuestra comunidad. Y otra vez estamos entre pandemia, pero todavía tenemos que salir a defendernos. Y es desafortunadamente que tenemos que hacer esto, pero es necesario. Y bueno, gracias por la oportunidad, Zuli. Espero que haya hablado del tema que me hayas pedido, pero aquí está mi nombre, mi contacto. Si quieren hablar más, también nuestras redes sociales están ahí abajo para el que esté interesado. Muchísimas gracias, Gracias. Verónica. Muchísimas gracias. Queda clarísimo que el compromiso comunitario es fundamental, poner nuestro granito de arena cada uno de nosotros para poder tener un mejor ambiente. Los delitos contra justamente el medio ambiente ponen en peligro la salud, ya lo mencionaste, Verónica, la vida de las personas, la seguridad de nuestras comunidades. Estarán de acuerdo en que existe una responsabilidad, una corresponsabilidad en cada uno de nosotros, y ya lo has mostrado a través de tu proyecto, para hacer de nuestro planeta un mejor entorno, un sitio más seguro, un sitio más sano, un sitio más amable. Pasemos con nuestro último invitado. Un placer contar en este panel con Samuel Ibarra, quien nos acompaña desde México. Samuel es investigador y conferencista en Derecho Penal, Derecho Ambiental y Derecho Genético. Samuel ha participado como instructor para numerosas procuradurías de justicia y fiscalías generales, así como tribunales de justicia, procuradurías ambientales, autoridades ambientales y sector privado. Él es fundador y director general jurídico de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados y es miembro también de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas. Adelante y bienvenido. Gracias, Uli. Nada más una aclaración. De la Comisión Intersecretarial, yo dejé de trabajar ahí hace ya un par de años. Me tocó la fortuna de ser de los fundadores en la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad. Igual trabajé en la Fiscalía de Delitos Ambientales, fui fiscal de delitos ambientales en esta ciudad casi 6 años. Y hoy, como bien comentabas, pues me dedico al ejercicio independiente como consultor en una firma que tenemos 3 socios y 2 socios. Es un honor y un gusto estar en este panel. Muchas gracias por la invitación, Zuli. Gracias a todos los participantes.
Un honor estar con conferencistas como el doctor Miguel Asturias, un gusto también conocerte, Verónica, y felicitarlos por el activismo que están haciendo en Los Ángeles, porque aunque sea una comunidad, así sea numerosa o así sea de 3 personas, la comunidad es la primera que debe de generar el impulso para prevenir delitos ambientales y para denunciarlos cuando se llegan a cometer. Aquí, antes de compartir pantalla, nada más me gustaría aclarar que cuando nosotros estamos atacando al ambiente, estamos no solamente atacando un tema de salud humana o un tema de mejores condiciones para las personas, porque nosotros debemos de entender que somos un pedacito, somos un espacio muy pequeño dentro de todos los ecosistemas. Entonces, nosotros como seres humanos, quizás somos la especie más depredadora y más dañina para el planeta, pero somos una porción muy pequeña en comparación con todos los demás elementos ecosistémicos que existen. El ecosistema, el entorno en el que vivimos, el entorno inmediato en el que vivimos, puede tener elementos artificiales, elementos naturales, y me quedaría yo con el tema de que los elementos naturales son la esencia de lo que debemos de proteger. Aquí retomo algo muy importante que comentó el doctor Asturias, en donde no debemos de tener una visión antropocentrista, es decir, una visión en centrarnos que lo ambientalmente adecuado es lo que le es útil al hombre. No debemos de proteger al ambiente porque el ambiente no sea útil o no sea cómodo o no sea bonito, sino que debemos de proteger al ambiente como tal, porque es la cuna de la vida en general, no nada más del ser humano. Y lo que debemos de valorar es que no solamente el ser humano vive en un ecosistema, viven organismos que no podemos ver ni siquiera a simple vista, viven objetos que nosotros vemos como objetos, en donde convivimos diariamente con entes vivos como los árboles, que permiten la oxigenación de gran parte de los ecosistemas, y convivimos también con múltiples especies que a lo mejor normalmente no consideramos como valiosas, pero que son igual o más importantes evidentemente que el ser humano en un ecosistema. Entendido esto como una visión antropocentrista, entonces sí me gustaría ya centrarme en que debemos de ubicar el estudio de los delitos ambientales con una óptica ecocentrista, donde busquemos proteger a los ecosistemas y a los elementos y recursos naturales por el hecho de que por sí mismos deben de ser objeto de protección del derecho, no porque no sean útiles. Y desde este punto de vista, si buscamos proteger al ambiente, evidentemente como consecuencia nos estamos protegiendo a nosotros, porque somos parte de los ecosistemas. Entonces, de ahí la importancia de entender, de entender la naturaleza misma, de entender los ecosistemas y al ambiente como el objeto de protección por parte del derecho penal, y luego distinguir esto de las faltas administrativas. Es decir, si una persona va en la calle y tira una envoltura de alguna comida, pues eso podrá ser de un delito ambiental, evidentemente, pero más que nada es una falta administrativa ambiental. El tirar una colilla de cigarro en la calle es una falta administrativa, se sanciona administrativamente, pero los delitos ambientales tienen a su cargo el sancionar las conductas más graves que realiza el ser humano. Y en esto, donde la comunidad puede aportar mucho, es en capacitarse para conocer cuáles son los delitos ambientales que tenga en su comunidad, tanto federales como estatales, como por otra parte, también el que se sepa ante quién denunciar, cómo denunciar y qué denunciar. Eso creo que es algo que es esencial, que la comunidad esté siempre capacitada. Y fue algo de lo que hicimos cuando tuve el honor de ser fiscal de delitos ambientales en la Ciudad de México. Teníamos que capacitar a 16 entonces llamadas delegaciones políticas, son el equivalente a una alcaldía, un municipio, por decirlo así, para entenderlo en términos del sistema anglosajón, y estas 16 alcaldías, hoy alcaldías, se les tenía que capacitar a la ciudadanía, obviamente igual a la policía, igual a autoridades, pero principalmente a la ciudadanía. La ciudadanía, una vez que conocía cuáles eran ya los delitos ambientales, además de que no los cometían, porque también muchas veces los cometemos sin darnos cuenta, por la falta de conocimiento de la materia, se dedicaban a denunciarlos. Entonces, en la medida que ven un problema resuelto por el derecho penal, se empezaba a tener más confianza en las autoridades y se empezaba a ver la efectividad de que hay delitos menores, pero también hay delitos de delincuencia organizada de los que ahora vamos a charlar. Y me voy a permitir entonces presentar en unos cuantos minutos una presentación, no sé si la vean todos.
No, a ver. Ah, sí, ahora sí. Bueno, pues vamos a hablar un poco sobre delitos ambientales, pero enfocado en el tema de la pandemia, como me habían pedido, para poder explicar en dónde estamos hoy en este tema. Pues primero, como ya comentaba el doctor Asturias, dentro de la ONU, uno de los órganos principales de la ONU es el Consejo Económico y Social, y en este consejo hay una comisión de prevención del delito y de justicia penal. Esta comisión de prevención del delito, entre sus grandes temas, tiene precisamente delitos ambientales y forestales, delitos de vida silvestre y forestales. Es decir, ya empezamos a ver que para la Organización de las Naciones Unidas el tema de los delitos ambientales es esencial. Y en los delitos ambientales se enfoca a los delitos forestales, como puede ser la tala, la transportación de madera, comercialización ilícita de maderas preciosas, y por otra parte tiene la protección a la vida silvestre. ¿Qué hace esta Oficina de las Naciones Unidas en materia de delitos ambientales? Fundamentalmente hace foros, hace documentos, que sean documentos que puedan utilizarse por un ministerio público, por una autoridad penal, no solamente de México, sino puede ser de Europa, puede ser desde Costa Rica, puede ser de Asia, en donde sepan cómo se debe de integrar una carpeta cuando se está investigando un delito ambiental. Es decir, debemos de tener claro cuáles son los delitos ambientales para que se pueda promover una cultura de prevención y combate a estos delitos por parte de la ONU. Y la Interpol, si bien efectivamente en el año 2019 se siguen manifestando sobre el tema, yo me quedo con un informe que a mí me parece muy valioso, es el informe del 2014 del secretario Jorgen Stock, donde decía, me permito citar, hoy más que nunca Interpol se ve en la obligación de actuar. Los conflictos geopolíticos, los riesgos sanitarios, las amenazas medioambientales, el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional y en particular la ciberdelincuencia, son todos ellos desafíos que los estados nacionales no pueden por sí solos superar. Es decir, en el 2014 el secretario general de Interpol puso a los delitos ambientales al mismo nivel que el terrorismo y al mismo nivel que la delincuencia organizada transnacional, para que nos demos cuenta de la importancia de los delitos ambientales. Y ya sin profundizar más en el tema, me gustaría nada más comentar para que entendiéramos en qué consiste esto de los delitos ambientales de una manera un poco coloquial. Así como hemos escuchado delitos de cuello blanco, de white collar, como lavado de dinero o como ciberdelincuencia con acceso a información en computadoras, por medios electrónicos, etcétera. También hay delitos de cuello verde. En estos delitos de cuello verde podemos encontrar el tráfico de madera, donde hay una serie de eslabones que concatenados conforman el tráfico de recursos forestales en cualquier país, no nada más en el mundo. Estas son algunas imágenes que llegamos a tomar de lugares en campo, cuando hacemos operativos ambientales, para ir a detener talamontes en flagrancia. Llegamos a encontrar cómo transportaban la madera, llegamos a encontrar que ahí mismo transformaban la madera a veces en el campo, y aquí hay 2 personas que fueron detenidas en flagrancia cuando logramos modificar el Código Penal en la Ciudad de México, y la transportación ilícita de madera por fin fue delito. Antes solamente era delito federal, ahora ya también es delito local en la Ciudad de México. La problemática de los delitos ambientales y a nivel de difusión y comunicación social es muy grave. Todo mundo sabe que matar a otro es un delito. Todo mundo sabe que robarle a otra persona es un delito. Pero ¿quiénes de ustedes saben cuál es un delito ambiental? Y esta falta de conocimiento sobre el tema, ¿qué implica? Bueno, pues que no conocemos cuáles son los delitos ambientales y consecuentemente los cometemos. Si no sabemos qué es, a lo mejor estamos cometiendo un delito ambiental sin saberlo, de manera culposa, pero lo estamos cometiendo. Y a su vez, si no sabemos cuáles son, no los denunciamos. Y como no los denunciamos, entonces se sigue siendo una bola de nieve de los delitos ambientales por falta de una adecuada difusión y comunicación social sobre el tema. Por eso, subrayo, es esencial una labor de comunidades tan activas como aquellas en donde pertenece y lideré a Verónica, porque es importantísimo que la ciudadanía sepa cuáles son los delitos que hay en su comunidad. Así como es importante que sepa dónde hay un foco de narcomenudeo, que sepa dónde hay pandillas que están cometiendo actos ilícitos, también es muy importante que sepan que hay delitos ambientales y cómo denunciarlos. Me quedo con el tema también de las pandillas, porque, bueno, en México nuestra situación es otra. En México el principal flagelo delictivo es la delincuencia organizada, que es un flagelo del cual afortunadamente en Estados Unidos y en Los Ángeles
no se sufre tanto, existen, pero no se sufre tanto. Los principales problemas delincuenciales que existen, por ejemplo, están vinculados con pandillas. Y las pandillas cometen delitos, pero, ojo, no necesariamente delitos medioambientales. En México sí tenemos ya casos muy claros en donde la delincuencia organizada, es decir, la delincuencia mayor, comete, entre otros, delitos ambientales, porque les repercute mucho dinero. Ir a talar a un bosque no les cuesta nada, nada más es llevar una motosierra, que cuesta muy poco dinero, puede llegar a costar menos de $500 incluso. Nada. Entonces, esta motosierra le ponen gasolina, de la que compran en una gasolinera, la echan a andar, arman vehículos de la nada, vehículos ya usados, con placas robadas, para llevárselos a zonas forestales, y ahí talan árboles, y esas trozas de los árboles los suben a los vehículos, se los llevan a aserraderos clandestinos, donde transforman la madera, y luego la venden ilegalmente. Entonces, ese es el gran negocio que se hace en México. Si las comunidades saben dónde talan madera, si las comunidades saben dónde venden madera ilegal y dónde transforman madera ilegal, entonces ya tenemos posibles denunciantes. Las autoridades penales no son adivinas. Ninguna autoridad es adivina. No tenemos una bola de cristal donde sepamos qué delitos se cometen por quién y en dónde. Entonces es necesaria la denuncia ciudadana. En el caso de los delitos ambientales, que por supuesto no es la excepción, se necesita conocer en dónde se llevan a cabo delitos. El tema de las pandillas, insisto, no es tema a nivel de delitos ambientales, más que delitos urbanísticos en Los Ángeles y en Estados Unidos en general. Pero el problema de la delincuencia organizada ambiental sí es tema en Centro, Sudamérica y en parte de Europa. Y en parte de Asia, porque en Asia se da mucho el tráfico de especies de vida silvestre hacia otras partes del mundo, igual que se da en Centro, Sudamérica y parte de Europa, la tala de árboles para vender maderas preciosas en otros continentes incluso. En términos generales, ¿cuáles son los delitos ambientales? Es una amplia gama de delitos que pueden ser tanto federales como locales. Y este es un marco muy similar al que existe en todas partes del mundo. En el caso de México, bueno, tenemos delitos en materia de bioseguridad, que eso es algo extraño, no se da en todos los casos, como Costa Rica, como Sudáfrica, pero no se da en todos los casos. Hay cierto tipo de actividades que requieren ciertos cuidados, que en México llamamos actividades altamente riesgosas, hazardous activities en el caso de derecho anglosajón, y existe también a nivel de recursos forestales diversos delitos como la tala, la transportación, la transformación y la venta ilícita de madera. Hay contaminación de aguas, que es un delito ambiental muy claro. La energía lumínica, que puede llegar a ser un delito ambiental también relativamente común en Estados Unidos. La caza, que es un delito común en cualquier parte del mundo. Protección, en nuestro caso, a tortugas marinas de diversas especies que tenemos protegidas. En México hay una norma que protege 2.606 especies que están en peligro de extinción, que están posiblemente extintas, que están amenazadas o que están sujetas a protección especial. 2.606 especies. Y esas 2.606 especies están también protegidas porque es un delito el atentar contra la vida de estas especies. Y aquí también viene el tráfico, que también es una conducta común, desgraciadamente, en casi cualquier parte del mundo. El tráfico de especies de vida silvestre, que ya vimos que es un tema esencial para la Interpol y que es un tema esencial para la ONU, bueno, pues no se queda fuera de la normatividad en México, pero también existe el delito de tráfico de especies en Estados Unidos a nivel federal. En la energía térmica, la energía lumínica, olores, incluso el ruido. El ruido puede ser no solamente motivo de una multa administrativa, sino que la contaminación auditiva puede ser motivo de un delito. En el caso de México, es un delito federal y algunas entidades federativas, de las 32 que hay, también tienen regulado el ruido como un delito, como es el caso de la Ciudad de México. La contaminación por olores también puede ser un delito ambiental en México. Este es un panorama muy genérico de cuáles son los delitos, principalmente los delitos ambientales. Pero ¿qué pasa ahora con la pandemia? Con la pandemia tenemos que partir de que estamos cambiando las actividades. Tenemos ciudades que estaban, por lo menos al principio, totalmente desiertas. Aquí tengo, por ejemplo, un panorama de Los Ángeles que tengo el gusto de conocer. Nunca, yo me impacté cuando vi esta fotografía en medios, nunca se había visto, por ejemplo, que hubiera una presencia cero, hasta parece película de terror. En la Ciudad de México un poco menos, pero también había calles que estaban desiertas, no había gente. Y por otro lado, donde ahora se están hiperconcentrando
actividades es en nuestras casas, ya ni siquiera en oficinas, en nuestras casas. Y entonces al mismo tiempo podemos ver que está la mamá trabajando en una computadora, en una laptop, está un hijo jugando, pero que también está otro hijo que está sacándole punta a un lápiz porque está estudiando, está trabajando en casa, en su escuela, en una terminal de una computadora, en una tablet, y por otra parte también el padre de familia está trabajando en otra computadora porque se concentraron el trabajo, las actividades académicas de padres e hijos en el hogar. Entonces esto ya nos da a entender un cambio de actividades. ¿Y cómo repercuten estas actividades? Bueno, vamos a verlo por el lado económico. ¿Por qué? Porque es por donde más podemos hablar de delitos. En el ámbito económico, pues hay actividades que la pandemia hizo que aumentaran y que hizo que se favorecieran muchas actividades desde el punto de vista económico. Por ejemplo, la producción de cubrebocas, la venta de gel antibacterial, actividades como el estar trabajando en casa, dando conferencias o trabajando, en fin, también ya se implementó. Entregas a domicilio aumentaron no solamente las acciones, sino la actividad misma, ya hay más gente trabajando en repartos a domicilio. Espacios como bueno, la tienda que aquí se presenta, donde hacen ventas virtuales, aumentaron mucho su valor porque aumentaron mucho sus ventas. Y también en Internet, curiosamente, hubo espacios que estaban como olvidados con empresas como donde la que hoy estamos utilizando la plataforma de Zoom, donde ya ahora ya venden espacios para más personas, donde ya hay paquetes que hoy se usan más, porque hoy es una herramienta de trabajo indispensable el poder contar con plataformas como esta de Zoom que estamos utilizando, pero con muchas otras plataformas que permiten el trabajo grupal, ¿no? Entonces, tuvieron un repunte económico. Toda la venta de artículos para home office, desde los audífonos hasta una tablet, hasta tener, por ejemplo, en la computadora de escritorio, tener una computadora de escritorio, o tener en la laptop, tener un distinto tipo de tapete, de mousepad, por ejemplo, para que sea más cómodo, que la mano no esté girando mucho, sino tener un tipo de soporte con gel o un mouse ergonómico, etcétera. Todo esto que antes no teníamos en casa se están vendiendo como pan caliente. Las tecnologías para trabajar en casa están aumentando. Y también, ¿por qué no? La televisión por streaming, que la mayoría ya teníamos, hoy todavía más gente está recurriendo a esta variante porque los cines están cerrados. Entonces, hay actividades que van a la alza. Sin embargo, hay muchas que van a la baja. Y esto es algo muy grave y que debemos considerar también desde el punto de vista delictivo. Les comparto una nota de México que afortunadamente pude encontrar para esta charla. Yo la había visto a principios de la pandemia, pero ya desde el 25 de marzo, fíjense, de marzo, habían cerrado en México 262 hoteles. En marzo, cuando apenas empezaba el cierre de establecimientos mercantiles. Hoy los restaurantes todavía hay muchos que han cerrado de manera definitiva. Hay muchos lugares públicos en donde no hay personas que compren productos, en donde ya no pueden soportar pagar una renta en un establecimiento mercantil. Muchos locales comerciales están desgraciadamente desapareciendo. Ni qué decir el tema de los aviones o el tema de la industria turística o de viajar en un avión, en un tren. No se están utilizando ya. ¿Por qué? Porque hoy se está buscando la presencia a distancia virtual, no una presencia física que implique trasladarse de un lugar a otro para evitar el riesgo de la pandemia. Y también otra actividad económica dentro de todo esto, algo positivo, ha disminuido la industria de los hidrocarburos, que es tan dañina para el medio ambiente. En esta industria, bueno, pues como ya no tenemos que viajar tanto, se usan menos vehículos, se compra menos gasolina, eso está impactando también en los mercados por la ley de la oferta y la demanda. ¿Por qué mencioné toda esta parte de la actividad económica? Ya para cerrar, ¿qué pasa en lo ambiental? En lo ambiental se da un aumento en la generación de residuos domésticos. ¿Por qué? Porque antes, cuando había 3 personas que nada más coincidían unas cuantas horas al día, hoy están esas 3 personas 24 horas al día. Entonces hoy estamos generando residuos por el hijo que está tomando clases, por la mamá que está trabajando y por el papá que está trabajando. Entonces hoy estamos generando mucho más residuos en la casa. Esto repercute en lo ambiental. En los hospitales, desgraciadamente, hay un aumento de residuos biológicos y biológico-infecciosos. ¿Por qué? Porque están saturándose
los espacios en los hospitales. Hay obviamente más ocupación y hay mucho más actividad en hospitales. También hay un aumento de la generación de humos provenientes de cremaciones. Esto en el caso no solamente de México, sino en el mundo. Muchos sabemos ya desgraciadamente de personas a veces no tan cercanas y a veces desgraciadamente muy cercanas que han fallecido por la pandemia y no se permite que sea una persona que se entierre como es la costumbre latina, enterrada en un camposanto. Hoy lo que se hace es cremar por motivos de salud mundial y entonces hay veces que las personas no pudieron ver a un ser querido más que poco antes de llevarlo al hospital y ya desde el hospital es un bloqueo total a nivel global de las personas que pueden acceder para evitar contagios a su pariente enfermo. Y a veces llegan a morir en hospitales y no pudieron ni siquiera decir adiós. Bueno, esto, además de lo triste y del problema anímico que genera en la población, también llega a generar que hoy los crematorios de seres humanos están funcionando horas extras. Y eso también llega a traer, en algunos casos, repercusiones medioambientales, como específicamente en el caso de la Ciudad de México. Y luego también, dentro de las disminuciones de residuos, bueno, lo positivo dentro de tanta negatividad en el mundo por esta pandemia es que si hay menos presencia de los seres humanos en las playas, ¿cuál creen que era la principal causa de contaminación de los mares? Pues la actividad humana. Y entonces hoy el estar menos personas en las playas, en los mares, genera una disminución en los residuos arrojados al mar, aunque también esto implica una disminución de residuos generados en hoteles. ¿Por qué? Porque la gente no está yendo a hoteles. Y eso sí, tristemente, la devastación de ecosistemas en términos generales, con todo y todo, sigue igual. Es decir, hoy por hoy la delincuencia transnacional global sigue interesada en el tráfico de maderas. Y hoy por hoy sigue talando igual que si no hubiera pandemia. Hoy la pesca ilícita, por ejemplo, en el caso de México, se pesca un pez en la zona de Baja California, en el Golfo de California, se pesca un pez que se llama totuaba, porque su bute, su vejiga natatoria, su bute, se llega a vender en miles y miles de dólares en Asia, porque se le considera que tiene virtudes afrodisíacas. Entonces, la pesca clandestina de la totuaba en México sigue dándose de manera permanente. Eso no baja. Con pandemia o sin pandemia, sigue habiendo delincuencia ambiental, de la delincuencia ambiental no cotidiana, sino de la delincuencia ambiental organizada, de la delincuencia ambiental mayor. Y así podemos mencionar muchos casos en donde las redes delincuenciales que tienen varios eslabones que se van concatenando siguen funcionando desgraciadamente igual. ¿Y eso qué pasa entonces? ¿Qué significa con la delincuencia? Que las actividades que van a la baja generan desempleo y malas condiciones económicas, situaciones ambas que son propicias para la delincuencia. ¿Por qué? Porque si la gente no tiene trabajo, va a llegar un momento en el que tampoco tenga empleo, porque la actividad económica del país está muy mal, y entonces terminan por delinquir o por realizar actividades ilícitas en lugar de estar teniendo un trabajo honesto. Las actividades que van a la alza pueden ser un nuevo foco para la delincuencia. En pocas palabras, cuidado, porque en donde tenemos nuevas actividades que repercutan en una ganancia económica, ahí es donde va a caer la delincuencia. A través, por ejemplo, de acceso, de hackeo de plataformas de Zoom, a través del hackeo de la mayor actividad que hay de compras en línea, donde también se puede obtener información de nosotros. Tenemos que ser muy precavidos con los datos que demos y con la seguridad de las plataformas donde estemos comprando mercancía diariamente, que ya es la nueva modalidad de compra también a nivel global. Y en los delitos ambientales tenemos que considerar el manejo de residuos, la contaminación en las calles, que disminuye, la contaminación en el mar, que también ha disminuido, pero en cuerpos de agua se da un fenómeno delicado, porque la actividad que nosotros tenemos ahora ya mayoritariamente en casa genera, a fin de cuentas, lo que se va por el drenaje implica una mayor contaminación de cuerpos de agua. Y tala y otros delitos siguen igual. ¿Cuál es la clave en los delitos ambientales en México, en Estados Unidos y en el mundo? La prevención. Tenemos que generar cultura ambiental. Esta cultura ambiental debe significar prevención a través de la denuncia y algo muy importante, realizar operativos ambientales. Cuando la ciudadanía y la delincuencia ven al mismo tiempo que las autoridades están actuando y lo hacen visible, la ciudadanía está más atenta de qué denunciar y tiene confianza en sus autoridades, y la delincuencia tiene también ya más certeza de que tarde o temprano van a estar encima de ellos. Entonces creo que con estas claves de lo que podemos hablar de la delincuencia ambiental en la pandemia, espero que hayamos podido llevar el tema no solamente entendible en lo académico, sino sobre todo en lo práctico.
y que sepamos que en las calles los principales denunciantes de lo que veamos somos nosotros como ciudadanos. Muchísimas gracias y ha sido un gusto. Gracias. Muchísimas gracias, Samuel. ¿Podríamos salir de la pantalla, por favor? Muchísimas gracias. Sin duda que nos ha quedado por demás claro. Después de haber escuchado a nuestros expertos invitados, seguramente nos detendremos a reflexionar en la gravedad de un problema que nos incumbe a todos y que nos hace cuestionarnos si lo que estamos realmente haciendo es suficiente para detener el deterioro ambiental que generamos todos los días con nuestras acciones. La Interpol, como ambos de nuestros invitados, Miguel Ángel y Samuel lo mencionaron, que es la Policía Internacional con sede en Francia, señala que algunos de estos crímenes ambientales a menudo van de la mano de otros crímenes, como también lo mencionaron, fraudes, corrupción, lavado de dinero, etc. Por ello, es necesario combatir los delitos contra el medio ambiente. Informémonos, denunciemos y trabajemos en conjunto para salvar nuestro planeta Tierra. Y muchísimas gracias a nuestros expertos invitados. Un honor, Verónica Padilla, Miguel Ángel Asturias, Samuel Ibarra. También al doctor Dino de Llorio, quien nos ha estado acompañando, quien es decano de la Universidad de Belgrano en Argentina. Y por supuesto, a cada uno de ustedes, gracias. Gracias por acompañarnos. Manténganse sanos y seguros. Y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas